En este ejercicio académico, el asunto que se somete a consideración plantea un conflicto jurídico y social relacionado con los derechos humanos, la diversidad familiar y los límites legales de la institución del matrimonio en México, particularmente en la Ciudad de México. A lo largo de este análisis, se estudiarán los argumentos de las partes desde la perspectiva de la argumentación jurídica, el derecho y la interculturalidad, tomando como fundamento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, el Código Civil para la Ciudad de México y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siendo las 14 horas del día 14 de mayo de 2026, nos encontramos reunidos para celebrar el caso referente a 3 personas que acuden ante este honorable juzgado para resolver la controversia relativa a la negativa del registro civil de celebrar un matrimonio de 3 personas del mismo sexo. Ahora se da el uso de la voz al abogado patrono de la parte actora. Gracias, señoría. Mi nombre es Eric Contreras y represento a las 3 personas solicitantes. Como argumento número 1, el artículo primero de la Constitución Federal, gracias a la interpretación de la Suprema Corte, protege el derecho de cada persona a contribuir libremente su proyecto de vida. Si 3 personas adultas deciden formar una familia de manera libre y consensuada, el Estado no debería limitar injustificadamente su autonomía personal. Además, podría argumentarse que la definición de matrimonio por el Código Civil es una mera expresión del uso relativo del lenguaje, pero el derecho tiene el poder de crear nuevas realidades institucionales que respondan a nuevas realidades. Como argumento número 2, el artículo primero constitucional también prohíbe toda discriminación motivada por preferencias sexuales o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana. Negar el matrimonio por el número de integrantes puede constituir un trato desigual injustificado frente a otros modelos familiares reconocidos. El Estado no debe intervenir de manera excesiva en las decisiones privadas y afectivas de las personas adultas cuando estas relaciones son libres, informadas y consensuadas. El artículo cuarto constitucional protege la organización y desarrollo de la familia sin imponer un modelo único obligatorio. Por ello, impedir el acceso al matrimonio únicamente porque participan 3 personas puede considerarse una limitación desproporcionada a la autonomía familiar. El derecho debe reconocer que la realidad social evoluciona constantemente y que existen nuevas formas de convivencia que buscan protección jurídica, estabilidad y reconocimiento estatal. Es cuanto, señoría. El uso de la voz a la segunda abogada de la parte actora. Gracias, su señoría. Soy integrante del grupo de abogados de la parte actora. Mi nombre es Silvia Tenorio. Como argumento número 3, el artículo cuarto constitucional protege a la familia sin establecer una estructura única. Actualmente existen familias monoparentales, homoparentales, reconstituidas y otras formas de convivencia reconocidas socialmente. Además, de acuerdo con Carlos Santiago Nino, el derecho debe ser un proceso de deliberación moral. No podemos aceptar una norma solo por ser tradicional. Como argumento número 4, tal como lo establece el artículo primero constitucional y la Convención Americana sobre el Principio Pro Persona, obliga a interpretar las normas favoreciendo la protección más amplia de los derechos humanos. En caso de duda, debe privilegiarse la interpretación más favorable para las personas solicitantes. Como argumento número 5, en ese mismo sentido, el derecho a la vida privada está reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual protege la vida privada y la autonomía personal. Las relaciones afectivas consensuadas pertenecen al ámbito privado y el Estado no debe intervenir arbitrariamente. Como argumento número 6, con relación a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en la opinión consultiva OC-24/2017 que los estados deben reconocer y proteger todos los vínculos familiares derivados de relaciones afectivas. Aunque la opinión consultiva se refiere principalmente al matrimonio igualitario, fortalece el principio de protección amplia a la diversidad familiar. Por esta defensa sería cuanto, su señoría. Ahora se da la palabra al representante del registro civil. Gracias, su señoría. Soy Estefanía Murillo Diosdado, quien comparezco en representación de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, órgano adscrito a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. Como argumento número 1, principio de legalidad. Con base en nuestra Carta Magna, el artículo 16
constitucional establece que las autoridades únicamente pueden actuar conforme a la ley en el Código Civil para la Ciudad de México. Regula actualmente el matrimonio como la unión entre dos personas. Como argumento número 2, el Código Civil para la Ciudad de México, en este sentido, el artículo 146 del Código Civil para la Ciudad de México define el matrimonio como una unión libre de dos personas. El registro civil no puede autorizar una figura distinta a la prevista expresamente por la legislación vigente. Además, este artículo es un claro ejemplo del lenguaje prescriptivo mismo que dirige conductas y da orden social. Como argumento número 3, reserva legislativa, corresponde al Poder Legislativo reformar las instituciones familiares y en ese sentido el registro civil carece de facultades para crear nuevas modalidades de matrimonio. Como argumento número 4, la seguridad jurídica, el reconocimiento del matrimonio múltiple producirá vacíos legales en diversas materias. Existen complicaciones operativas sobre herencia, filiación, divorcios, patria potestad, régimen patrimonial y seguridad social que actualmente están diseñadas para relaciones bipersonales. Además, es importante considerar principios como el de interés superior del menor, que es muy relevante en este caso. Por parte de esta representación es cuanto, su señoría. Gracias. Ahora se da el uso de la voz a la otra representante del registro civil. Muy buenas tardes, señoría. Comparece ante usted Marlene Marisol Lara Lozano con el argumento 5, el diseño jurídico actual. Como parte de la representación de la Dirección General de Registro Civil de la Ciudad de México, todo el sistema familiar mexicano fue estructurado bajo el modelo de dos personas. Modificar este esquema requiere reformas integrales al Código Civil, leyes fiscales, laborales y de seguridad social. Como argumento número 6, hay que considerar la ausencia de reconocimiento constitucional expreso. Es importante mencionar que no existe disposición constitucional ni jurisprudencia obligatoria que reconozca el matrimonio entre más de dos personas. Lo anterior, porque la Suprema Corte únicamente ha reconocido la inconstitucionalidad de prohibir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Además, reconoció que no es una medida discriminatoria, simplemente porque no está regulado. Como argumento 7, la vulnerabilidad y protección a mujeres e infancias. Se considera que este tipo de relaciones poligámicas pueden llegar a derivar en relaciones desiguales. Por un lado, las uniones múltiples suelen no ser equitativas, sino que atienden a repetir modelos de desigualdad de género. Por otro lado, esta estructura provee de mayor seguridad jurídica al cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Por esta representación es cuanto, señoría. Listo. A continuación, se presentarán los alegatos finales. Se da el uso de la voz a la representación de la parte actora. Gracias, señoría. Desde la interpretación constitucional y los derechos humanos, el derecho debe responder a las transformaciones sociales y a la diversidad familiar. Es cuanto, señoría. En este mismo tenor de ideas, en el pasado también se negó el matrimonio igualitario y formales. El marco jurídico debe evolucionar junto con la sociedad y adaptarse a nuevas realidades familiares. Es cuanto. Ahora se da el uso de la voz a la representación del Registro Civil de la Ciudad de México. Gracias, su señoría. La diferencia es que el matrimonio igualitario mantuvo la estructura jurídica bipersonal prevista por la legislación y que no existen elementos para justificar discriminación histórica o estructural hacia las relaciones poliafectivas. ¿Sería cuánto, su señoría? Además, la evolución jurídica debe realizarse mediante reformas democráticas aprobadas por el Poder Legislativo. ¿Es cuánto, señoría? Bueno, en este caso debe de analizarse los hechos bajo los principios de legalidad, igualdad, autonomía de la voluntad y protección constitucional de la familia, considerando las limitaciones normativas vigentes, ya que la norma en este momento no contempla el matrimonio entre tres personas.
Es importante reconocer que el marco jurídico actual es un reflejo de las instituciones morales de nuestra sociedad que considera el orden como un elemento adecuado y que las relaciones poliafectivas por sí mismas no son la causa de un daño directo a las personas y por lo tanto podrían ser consideradas moralmente adecuadas. Después de escuchar los argumentos, considero que las personas solicitantes buscan ejercer derechos relacionados con autonomía personal, libre desarrollo de la personalidad y diversidad familiar, protegidos por los artículos 1 y 4 constitucionales. Sin embargo, se observa que el marco jurídico vigente en la Ciudad de México regula expresamente el matrimonio como la unión entre dos personas. Esto conforme al artículo 146 del Código Civil para la Ciudad de México. Y este caso debe resolverse con que rige en la sociedad. Aunque los principios constitucionales de igualdad y no discriminación son fundamentales, actualmente no existe una disposición legal o un criterio obligatorio que reconozca el matrimonio múltiple. Si bien es cierto que el matrimonio igualitario ya es reconocido, este no faculta ni reconoce el matrimonio múltiple. La extensión del matrimonio de parejas heterosexuales a parejas del mismo sexo elimina la distinción basada en la orientación sexual, mas no exime el elemento estructural de bilateralidad. Por lo tanto, el impedimento no se basa por discriminación de la orientación o el sexo, sino en la estructura jurídica prevista por la ley. Además, el matrimonio, siendo la celebración de un contrato, produce múltiples efectos jurídicos y la incorporación de un tercer cónyuge generaría vacíos legales importantes. Finalmente, es importante reconocer que el derecho debe de responder y adaptarse a la realidad social, por lo que sería adecuado que la autoridad legislativa correspondiente realice las adaptaciones necesarias. Por lo tanto, este juzgado considera primero que se reconoce la existencia de nuevas formas familiares dentro de la realidad social mexicana. Segundo, se determina que la negativa del registro civil se encuentra respaldada por la legislación vigente de la Ciudad de México. Y tercero, se exhorta al Congreso de la Ciudad de México a debatir la posible regulación de familias poliafectivas conforme a derechos humanos, pluralismo e interculturalidad. Este ejercicio nos permite concluir que la argumentación jurídica no es estática. Desde una perspectiva ontológica, hemos observado cómo el ser y la esencia del matrimonio, el concepto de familia, han mutado de un contrato estrictamente binario y procreativo hacia uno de solidaridad afectiva y autonomía personal. Asimismo, el análisis nos obliga a cuestionar un cambio en nuestra epistemología jurídica, entendiendo que el conocimiento del derecho no se agota en la ley estricta, sino que se construye a través de la interpretación de los derechos humanos y la realidad social de las familias actuales. Finalmente, con el análisis se destaca la importancia de la perspectiva intercultural y de derechos humanos, la diversidad y el respeto a las distintas formas de organización familiar en la sociedad contemporánea.